ومن Buenas tardes, estamos aquí en Notas Cristianas Televisión, duplex, con el presbítero Chadi Elbrigi de la Iglesia Católica Nacional de Venezuela. Más allá de que estoy haciendo la presentación, me he metido en su programa Catequesis Carlistas, porque vamos a establecer una especie de reportaje, y como la cámara lo ha mostrado, tomando mate tanto en Táchira como en Buenos Aires. Así que de allí viene nuestra invitación. Padre, muy buenas tardes. Bueno, eso es un homenaje a todos nuestros buenos hermanos argentinos. Aquí también tomamos mate y eso ya es de origen atávico, ¿no? Muy bien, sí. Un saludo a todos, ¿verdad? Un saludo a todos los que nos están viendo a través de Notas Cristianas. Y quien ha sido el transmisor de la facultad y de la sucesión apostólica, de la facultad sacerdotal y de la sucesión. Pues bueno, agradecido por esta gentileza y por la gentileza de que ya me has dado mi programa en Notas Cristianas. Y hoy estamos cumpliendo el primer mes, esto es lo importante de Catequesis Carlistas, justamente un programa que comenzamos un mes atrás, aquí con una clara misión tuya, que era la de reafirmar y reforzar la identidad católica nacional, que es una de las cosas que en conversaciones previas charlábamos, que a veces hay cierta debilidad de pertenencia dentro incluso de nuestras propias comunidades, donde no queda muy bien claro qué es lo que vos estás construyendo aquí, por supuesto, no queda bien claro cuál es la identidad católica nacional. Por eso es importante este raconto que has venido haciendo en los 3 programas anteriores, donde nos has contado la historia de las iglesias nacionales, en particular historias tan importantes como la de San Carlos Duarte Costa, nuestro organizador, y por supuesto también la de Méndez, que es no solamente compatriota, sino coterráneo tuyo, lo cual es toda una bendición que Dios te ha dado. Teníamos algunas preguntas y te veníamos escuchando, y por supuesto creo que la audiencia de Notas Cristianas Televisión querría tener, y es el hecho de por qué disponiendo de otro catolicismo, en este caso el romano, con mucho despliegue institucional, económico y de infraestructura, vos elegiste, o tú, como dicen en Venezuela, has elegido el catolicismo nacional de San Carlos Duarte Costa. ¿Qué te llevó a hacer esta elección? Bueno, yo creo que ha sido el propio recorrido que he realizado desde que ingresé al seminario cuando tenía cortos 13 años. Yo entré a los 13 años del seminario y fue una experiencia muy bonita. Yo recuerdo mi seminario con nostalgia porque son épocas que no volverán, porque es como la infancia y la niñez que todos la anhelamos y no volverán. Y yo sé que todos los sacerdotes del orbe extrañan sus días de seminario porque fueron días de felicidad, días en los que mirábamos con ilusión lo que íbamos a hacer a otro día más después, que era ser sacerdotes. Yo le decía hace poco a alguien, yo decía, a mí siempre me pareció que llegar a ser sacerdote era muy difícil, y resulta que ahora que lo soy, me parece que es muy fácil llegar a ser sacerdote. Lo difícil es ser un buen sacerdote, un buen y cumplidor sacerdote. Yo fui seminarista diocesano durante la mayoría de mi tiempo. Después de allí, por solicitud que yo hice al obispo que me correspondía, después de casi 3/4 partes de mi formación, él me dio dispensas y cartas para incardinarme, pero esta vez dentro de un exarcado de tradición oriental en comunión con Roma, ya que en primer término mi vocación fundamental, además de ser sacerdote y de servir a
cualquier hombre y mujer, también tenía una gran inclinación a servir a quienes habían venido a Venezuela y siendo cristianos participaban de tradiciones orientales, específicamente los ritos de tradición siríaca en comunión con Roma. Y pues yo me trasladé hasta allá. Ahí estuve también algún tiempo, no muy largo, pero estuve allí. Y después de allí, pues, volví a la normalidad de la vida cotidiana. Y habiendo vuelto a la normalidad de la vida cotidiana, me di cuenta que las características que Dios había puesto en mí no eran las propias de un sacerdote convencional. Y recuerdo las palabras de alguien que me dijo un día: tú serás sacerdote, pero en otro lugar. Y yo le digo: ¿pero en qué lugar? ¿En otro país? Me dice: no, aquí mismo, pero en otro lugar. Ahora entiendo en qué lugar Dios me había mandado a colocarme, y fue aquí en el catolicismo nacional. Una vez o ahora mismo que contemplo la realidad que vivo y que he asumido como rol de vida, me doy cuenta que desde el principio puedo decir yo, sin entrar en metáforas ni en misticismo, como lo dice el capítulo 1 del profeta Jeremías: Dios desde el vientre materno ya nos conoce y nos escoge. Y recuerdo cosas que yo decía siendo niño, posturas que fijaba yo siendo seminarista, posturas y planteamientos que hacía yo ante cualquier contexto, circunstancia o auditorio, que hoy llego a la conclusión claramente de que Dios había puesto en mí esta inquietud del catolicismo nacional. Y esa fue la forma como pude yo haber llegado al catolicismo nacional, por una inclinación propia, en esa búsqueda del ser y cumplir la voluntad de Dios. Yo hace 7 años había desestimado totalmente la opción de ser sacerdote, y la había desestimado. En palabras más o palabras menos coloquiales venezolanas, yo muchas veces pude haber dicho: yo eso no voy a hacer. Después de tener un recorrido de casi 9 años en un seminario en la vida religiosa. Por lo tanto, tus caminos no son mis caminos, dice el Señor en el profeta Isaías. 7 años después de yo haber dicho eso, mírame, en sotana y de cuello alto. Entonces, ha sido Dios el que me ha traído hasta acá. ¿Cómo supe yo de Carlos Duarte Costa? Estando yo en el seminario, terminando mis estudios filosóficos y haciendo lo que podemos llamar en un término general, el componente de educación para la filosofía y poder impartir clases de filosofía después, tuve que hacer un trabajo monográfico de grado sobre la corriente liberadora en la educación. Y allí, en primer lugar, comencé a citar a Paulo Freire, que es el exponente máximo de la teoría de la educación liberadora. De allí salté a Rosalvo Salgueiro, a quien la historia y el catolicismo nacional me han dado el honor de conocerle, y muchas veces me habla y me escribe y me saluda y me pregunta cómo vamos en Venezuela. Y de Rosalvo Salgueiro hice una mención de un párrafo de un obispo brasileño del sur, de una diócesis rural llamada Botucatú. Este obispo se llamaba Carlos Duarte Costa, que viendo las realidades sociales de sus comunidades, utilizó las debilidades para convertirlas en fortalezas y ayudar a desarrollar el trabajo liberador en medio de los campesinos, las viudas, las madres solteras y los huérfanos. Eso me llamó mucho la atención y comencé a buscar quién era este hombre, y me vine a encontrar con un hombre polifacético. Y seguí revisando y me vine a encontrar que tenía todo un movimiento. Me interesé por el movimiento y aquí está. Entre Dios y la razón, entre la fides y el ratio, llegamos hasta acá. Bueno, ha sido Dios que utilizó muchos medios, hasta los libros, para que pudiese llegar acá. Sí, para cada uno Dios tiene reservado su camino, ¿no? Yo también como feligrés
Llevo 3 años en Católico Nacional y fue un hecho fortuito que me dio mi profesión el periodismo. Otra de las preguntas que quería hacerte es este tema que vos has relatado un poco, que ¿por qué crees que los romanos están tan preocupados, tanto en Venezuela, donde vos has logrado recientemente superar una crisis de larga data, pero vemos que esto es recurrente en Ecuador, periódicamente en Colombia pasa algo, en cada lugar donde está el catolicismo nacional, a veces hay ciertas, digamos así, cizañas, para usar un término bíblico, sembradas desde el catolicismo romano, que en lugar de hacer discusiones o aceptarnos como otra iglesia cristiana más, como eventualmente aceptan algunas de las iglesias canónicas ortodoxas y orientales, ¿por qué crees que hay tanto énfasis en acusar a nuestro clero de falsos sacerdotes, sembrando la desconfianza, que es la peor de las acusaciones? Eso es una situación político-financiera. En lo político, por el hecho simple no de la política partidista, sino de lo que tiene que ver con la apariencia externa y la relación humana. Hay un alto riesgo en muchos casos de que cuando la sociedad y el pueblo de Dios ve un sacerdote mucho más abierto y más dispuesto a las necesidades del pueblo, lógicamente que ese pueblo de Dios va tras ese pastor, porque eso es un pastor, aquel que se acopla a las realidades de su comunidad. Y desde el punto de vista financiero, el ataque viene fundado porque, ya sabes tú, el sacerdote católico nacional trabaja y no necesita vivir de estipendios ni de emolumentos, por lo cual los servicios litúrgicos son gratuitos. Casualmente, hace unos 2 días, una persona fue a verme en mi lugar de trabajo, en mi oficina, a solicitarme una Eucaristía, ya que el sacerdote de la parroquia romana no quería ir. Y recuerdo que entre las cosas que me dijo fue: ¿y cuánto cobra usted por la misa, padre? Y yo le digo: yo no cobro nada. ¿Cómo que no cobra nada? En la parroquia están cobrando 2.000 bolívares, que vendrían siendo unos $15 a precio oficial. A lo que yo le respondí, dije: no, nosotros no cobramos, porque el Señor nos ha dicho: lo que ha dado gratis, recibidlo gratis. Entonces, muchas veces en este planteamiento se establece como una especie de competencia de ellos hacia nosotros, por el hecho de que nosotros podemos captar fieles, ya que nuestra práctica tiene menos trabas en lo que al acercarse a Dios y en lo que al acercarse al pueblo se refiere. Tú lo sabes, yo he sido agredido física, psicológica, moral, psicológica, verbal y hasta físicamente, ¿sí? Yo he sido amenazado fuertemente en contra de mi integridad. Hemos publicado en Notas Cristianas eso, claro. Exactamente, en Notas Cristianas en su muro está publicado incluso un mensaje de solidaridad de parte de Monseñor Adrián Guedes, un video, un audiovisual, y eso fue hace poco más de 3 meses. Y esto tiene que ver con eso, con la diferencia, con la rivalidad, que no es un espíritu cristiano. Si tú te has dado cuenta, en las 3 catequesis que yo he dado y que tenemos grabado, y ese material lo podemos revisar, incluso en estas mismas palabras yo nunca he proferido un ataque hacia ellos, porque no creo que de nuestra parte la reacción sea un ataque, sino lo que nos manda el Evangelio, el amor, orar por quienes nos persiguen y bendecir a quienes nos maldicen. Y lógicamente que eso significa también volver al cristianismo de las primeras comunidades cristianas, que hablaba yo en la catequesis número 1. El catolicismo o el cristianismo de las catacumbas no puede ser o el cristianismo primitivo no puede ser un cristianismo auténtico si no es perseguido, porque en los primeros siglos el cristianismo fue perseguido. Entonces no nos tiene que extrañar. Lo que a mí sí me ofende grandemente es que algunos católicos nacionales, y eso sí ya es una percepción y una posición mía como persona, no como sacerdote, sino como ser humano pensante y racional, eso me ofende, de que algunos quieran aparentar ser algo que no son. Y eso es lo que yo combato
continuamente, aun cuando a muchos no les pueda gustar. O no aclaran. Nosotros no podemos... O no, que confunden o no se toman el trabajo de aclarar que somos otra iglesia. Exactamente. Y entonces a alguno le puede parecer más fácil aparecer lo mismo, porque con eso se ahorra un montón de explicaciones, y eso no es honesto. Y yo se lo he dicho a muchas personas, incluyendo a mi obispo y a mis hermanos sacerdotes, el respeto que yo me he ganado dentro de mis comunidades se debe porque la gente sabe quién soy yo. Entonces esto puede ser un llamado a la reflexión a todos los sacerdotes católicos nacionales y a todos los fieles, que no tengamos miedo de decir lo que somos, ya que somos lo que somos gracias a Dios. No somos ni más ni menos que nadie, somos sacerdotes de Cristo y somos pueblo de Dios, somos pueblo escogido, sacerdocio real, ciudad santa, pueblo de Dios, como dice la Escritura. Bueno, yo te voy a ir despidiendo, Chadi. El cierre me gustaría que lo hagas vos, como lo haces habitualmente en cada programa de Catequesis Carlistas, así nos das la bendición que habitualmente nos das a la audiencia. Me he metido en tu programa, me he metido en tu pantalla y en tu cámara, bueno, como para compartir, y no descarto que por ahí dentro de un mes volvamos a meternos nuevamente, a pedido tuyo, como ha sido en esta oportunidad. Así que agradezco este ciclo que hoy cumplimos un mes, que ha sido muy importante, porque nosotros en Notas Cristianas, ya cuando fue el tema de la Cuaresma, comenzamos una campaña pidiéndole a nuestro clero que escriba, que haga programas, que dé la palabra de Dios, que la interprete, que nos enseñe, que nos catequice, porque para nosotros es muy importante, porque no solo de pan vive el hombre, y es muy, muy importante que tengamos nuestros propios referentes, nuestra propia catequesis, porque eso nos va a consolidar como propia iglesia, como una iglesia con identidad. Así que agradezco, hoy cumplimos el primer mes de este ciclo, que esperemos que sea duradero y que también sirva de ejemplo y anime a otros integrantes del clero nacional en América Latina para que podamos compartir con nuestra audiencia. Te dejo el cierre a vos. Bueno, mi hermano Daniel, muchas gracias por su aporte y por su gentileza, por el trabajo que realiza. Su trabajo es importante, porque si no existiese Notas Cristianas, creo que la globalización del catolicismo nacional tendría unas dimensiones mucho más pequeñas. Por lo cual, gracias a Notas Cristianas, nos hemos podido globalizar de una manera más amplia, más rápida y más sofisticada. Y eso nos llena a nosotros de alegría. A todos los que nos han visto, que el Señor los acompañe, que el Señor los bendiga, y que la gracia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo los acompañe y los bendiga siempre. Amén. صم قائما